Para hablar de la ingeniería industrial a través del tiempo, debemos comenzar mencionando que los precursores de ingenieros, artistas y artesanos realizaban sus diseños mediante prueba y error, los cuales podrían ser un gran éxito o un fracaso en esa época. El término ingeniero tiene su origen en el siglo XI, que proviene del latín ingeniero, lo cual significa alguien con ingenio o el ingenioso. Si nos basamos en el concepto de la ingeniería, podríamos determinar que ha estado presente desde los inicios del hombre, pero el antecedente muy conocido es en la época de los filósofos griegos, como Pitágoras, Platón, Descartes, Pascal y entre muchos otros. Ellos aplicaron conocimientos a fin de mejorar la calidad de vida de su gente, con sistemas de riego o construcciones que beneficiaban el intercambio de bienes y servicios. O tal vez, para hablar de un origen más concreto de esta ingeniería, fue la de la Revolución Agrícola de Inglaterra, donde se perfeccionaron las técnicas del abonado de las tierras y la reorganización de estas mismas, debido a la necesidad de mejorar la productividad en la agricultura. Para 1699, Thomas Savery presentó públicamente el diseño de la máquina de vapor. Este hecho marcaba el inicio de la ingeniería mecánica y también, gracias a este hecho, la revolución industrial fue posible. Quizá, hablando de ingeniería industrial, el primer pionero de esta rama fue Sir Richard Hardwick. Inventó la hiladora continua de anillo y creó e implantó lo que puede ser el primer sistema de control administrativo para regularizar la producción y el trabajo. De igual manera, en 1760, la ingeniería industrial tiene raíces en Francia, con Perronet, quien realizó estudios de tiempos sobre la producción de alfileres hasta poder llegar a estandarizarla. En 1768, James Watt inventó la máquina de vapor sin rueda hidráulica. Seguidamente, James y su compañero Matthew Boulton organizaron una fábrica para producir máquinas de vapor, contribuyendo así a normalizar la administración de estas fábricas. Y para 1793, Heli Whitney, inventor estadounidense, desarrolló por primera vez lo que se conoce como línea de montaje, siendo esta posible mediante la invención de partes intercambiables de la producción. Y por último, en 1827 se registró que Alessandro Volta llevó la creación del electróforo y el diseño de la primera pila eléctrica, lo cual daría pie a que siguiera evolucionando los procesos industriales. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir los precursores de la ingeniería industrial, considerando a Frederick Winslow Taylor como el padre de la ingeniería industrial. Él elaboró una teoría científica sobre la base de estudios del movimiento y tiempo que incrementan la eficiencia de un proceso. Se le llama teoría científica por el intento de aplicar los métodos de la ciencia a los problemas de la administración para lograr una eficiencia industrial. Otra influencia sería Adam Smith y su Tratado de la Riqueza de las Naciones en el año de 1776. De igual manera, Thomas Malthus con el ensayo sobre la población en el año de 1798. Posteriormente, en el año de 1800, Bolt y Watt proponen el mejoramiento organizacional en la fundición. En el año de 1817, David Ricardo y sus principios de la tributación y economía política. Él hizo su primer artículo sobre la economía, ganando fama durante la controversia de oro. Asimismo, en el año de 1848, John Stuart Mill propone sus principios de la economía política. Su principal obra apareció en el año de 1848 con el título de Principles of Political Economy, quien elaboró un completo análisis del proceso de formación de salarios. En el año de 1832, Charles Babbage llega con sus aportaciones a la división del trabajo en manufactura. Una de sus contribuciones más importantes fue su libro sobre la economía de maquinaria y fabricación, en el que discute temas diferentes que tienen que ver con la fabricación. Eli Whitney fue conocido por la invención de maquinaria de algodón. Fue uno de los elementos fundamentales de la revolución industrial que dio sustento a la economía de la Guerra del Sur, ya que convirtió el cultivo de algodón de tierras altas en un cultivo rentable, lo que fortaleció la base económica de la esclavitud en Estados Unidos. Henry Robinson Towne asentó el trabajo del ingeniero, expresó la necesidad de desarrollar un campo enfocado en sistemas de fabricación. Él publicó un artículo titulado El ingeniero como un economista, en el que recalcaba la necesidad de que los ingenieros se ocuparan de los efectos económicos de sus decisiones.
Carl George Barth ayuda a desarrollar reglas adecuadas para el cálculo de la alimentación y velocidad de máquinas herramientas, y su registro de la aplicación de las reglas de cálculo se publicó en el año de 1904. En el año de 1902, Hugo Diemer elabora el primer programa de estudios en Penn State y fue quien utilizó el término ingeniería industrial para describir la función de la ingeniería y disciplinas empresariales. El impacto de la ingeniería no fue tan grande como lo fue en la Segunda Guerra Mundial. Una discusión más típica entre los historiadores ha sido acerca de la Primera Guerra Mundial, como causa del cambio en el proceso de investigación y desarrollo o invención. La ingeniería se había convertido en una profesión antes de la Primera Guerra Mundial. La mayoría de los principales ámbitos fue la civil, la eléctrica, la mecánica y la minería. Se habían profesionalizado en el siglo XIX. La ingeniería química se encontraba en ese proceso. Cada una de las subdivisiones principales de la ingeniería ya tenía una sociedad profesional, una revista, además para capacitar a sus profesionales. Esta situación había alcanzado el ámbito militar, de tal modo que en el momento de iniciarse la Primera Guerra Mundial, todos los ejércitos modernos tenían su propio cuerpo de ingenieros. Esto lo explica a La técnica industrial, por David Stephenson, profesores de Historia Internacional de London School of Economics, y es un hecho en el que coincide Terry Reynolds, un reconocido historiador de la ingeniería y profesor emérito de la Universidad Tecnológica de Michigan. Sin duda, de la Primera Guerra Mundial dio lugar a la ampliación de estas unidades. En 1909, Hugo Diemer fundó el primer departamento de IE en la universidad y fue el primero que utilizó el término de ingeniería industrial. En 1910, Frank Gilbert Morris Cook y Robert Kent se fundó la primera sociedad que representó a los ingenieros industriales en Nueva York. De 1912 a 1913, varias empresas industriales iniciaron programas de ingeniería industrial. Finalmente, Fayol hizo una de las primeras declaraciones integrales de una teoría general de la administración. Propuso 5 funciones principales de la administración y 14 principios. En 1912 y 1915 se fundó la sociedad en la ciudad de Nueva York y se inició la sociedad para promover la ciencia de la administración, que en 1915 se convirtió en la sociedad Taylor. En 1917 se formó la Sociedad de Ingenieros Industriales para representar específicamente los intereses de especialistas y gerentes de producción, a diferencia de orientación hacia la filosofía general de la administración que se había desarrollado dentro de la sociedad. En 1917, Harrington Emerson reorganizó la administración de la compañía y utilizó prácticas de taller, cálculo de costos estándar y máquinas tabuladoras para propósitos de contabilidad. Dadwin Merrick, a través del Departamento de Trabajo, recomendó usar estándares de tiempos durante la Segunda Guerra Mundial, lo que dio lugar a un mejoramiento importante. La Junta Regional 111 de Trabajos Bélicos, en el área de la costa de este medio de la Unión Americana, alentó los incentivos salariales y emitió lineamientos para su uso. En 1932 se formó en Detroit la Sociedad de Ingenieros de Fabricación, la cual estaba dedicada al conocimiento científico en el campo de la ingeniería de manufactura y la aplicación de sus recursos de investigar, escribir, publicar y diseminar información. En 1935, poco antes de la Primera Guerra Mundial, Lancaster en Inglaterra desarrolló relaciones matemáticas que representaban la potencia de fuego de fuerzas enfrentadas, que al ser resueltas con respecto al tiempo determinaban el resultado final de un enfrentamiento bélico. En 1939, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, en el grupo de investigadores y militares encabezado por Rowe, se interesó en el uso militar de una técnica denominada radiolocalización, que fue desarrollada por científicos civiles. Rowe se involucró en el diseño de políticas de uso óptimo para inventar un nuevo sistema de detección de alerta temprana, llamado radar,
En 1940, un grupo de investigación se reunió a estudiar el uso de un sistema anterior controlado por radar, llamados Circle Bracket. Este grupo se involucró en problemas asociados con la detección de barcos y submarinos mediante radar. Philip Morse en 1942 encabezó un grupo para analizar datos de ataque por mar y aire en contra de submarinos alemanes. En 1947, Townsend fundó el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad Estatal de Oklahoma. George Danzig inventó el método Simplex. 1950. Taiichi Ohno crea el sistema de producción Toyota, así como la creación de Just in Time. 1955. Enichi Taguchi crea el Sistema Integrado de Ingeniería de Calidad, ampliamente reconocido como líder de movimiento de la calidad industrial en Estados Unidos. 1958. Estados Unidos crea Program Evaluation Review Technique, basado en controlar los tiempos de ejecución de las diversas actividades integrales. 1966. Entra Joseph Moses Juran, considerado como uno de los gestores de la revolución de la calidad. 1968. Philip Kotler da al marketing un sentido absolutamente innovador. 1969. Entra Drucker, el cual fue el primero en desarrollar estudios diferentes al McNamee, aportando nuevas teorías y con el establecimiento de la administración como disciplina. 1974. La teoría planteada por Roussel-Ackoff conduce a la llamada era de los sistemas. 1985. Masaki Imai crea la filosofía Kaizen, el cual consiste en elevar la calidad del producto y al mismo tiempo que se reducen los costes gracias a la mejora continua de los procesos de producción y gestión. 1990. Michael Harry crea el 6 Sigma, el cual está basado fundamentalmente en dos objetivos: la reducción de la variabilidad de los procesos y la reducción drástica del número de defectos. 1993. Michael Hammer crea procesos de la reingeniería. La esencia del concepto era dejar de pensar en funciones tradicionales y enfocarse en los procesos que agregaban valor al cliente, reduciendo costos, aumentando la velocidad de ejecución y mejorando la calidad de prestación.